Entonces, las micosis debemos entender que estas infecciones se están volviendo cada vez más frecuentes en nuestro medio. Aparte que el clima aquí, Santa Cruz, le favorece a estas condiciones, también cada vez tenemos pacientes con distintos procesos inmunológicos, pacientes con VIH-Sida, pacientes trasplantados, pacientes tomando medicamentos inmunosupresores, corticoides, que hacen que sean susceptibles a tener estas condiciones en la piel. Debemos entender que los hongos que afectan la mayoría de las veces la piel son saprófitos. Pueden ser parte de nuestra piel o pueden transmitirse por contacto directo de una superficie contaminada. Los hongos derivan del latín fungus y la ciencia que los estudia se llama micología. Antes se creían que estas estructuras pertenecían a las plantas, pero al carecer de clorofila se los separó a un grupo aparte. Ellos poseen una estructura celular eucariótica, podrían ser organismos unicelulares, sobre todo las levaduras, o pluricelulares, los hongos filamentosos. La mayoría de ellos tienen su nutrición por simple absorción y pueden presentar una reproducción sexuada o asexuada. Podemos decir que en la naturaleza existen unas 100.000 especies de hongo, de las cuales 200 sí pueden ser patógenas tanto para el hombre como para los animales. Lo primero que debemos entender es que estos microorganismos pueden ser parte del medio ambiente. Hemos dicho que se reproducen a través de esporas y que pueden entrar en contacto con la piel, con el cabello o inclusive pueden ingresar a vías aéreas a través de los pulmones y luego diseminarse a cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, aquí yo les voy a mostrar una clasificación de los hongos según el hábitat. Y cuidado que sea pregunta de examen esto. Según el hábitat, yo puedo clasificar a los hongos en antropofílicos, aquellos que son hongos propios del humano, zoofílicos, aquellos hongos que son propios de los animales, y los geofílicos, los hongos que viven en la tierra. Normalmente, cuando nosotros pedimos un estudio micológico, ahí vamos a poder determinar si el agente causal y de acuerdo al agente para saber dónde fue el contagio. Fue a través de humano a humano, animal humano o tierra humano. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces, y lo van a escuchar ustedes en la consulta, que las personas asocian que solo los animalitos pueden ser los portadores de estas esporas. Entonces siempre escucho comentarios como que doctora, es que había un gatito en la casa y de ahí yo vi que le salieron estas lesiones. Había un perrito y de ahí le comenzó toda esta molestia. Entonces, efectivamente, los animalitos a través de sus pelos pueden transportar las esporas, pero no es que exclusivamente solo ellos puedan contagiar al humano. Por eso es que es bueno, yo siempre le digo a los papás, sobre todo de los niños, vamos a hacer un estudio micológico y ahí vamos a poder confirmar quién fue el que contagió a este niño. Si ha sido otro humano, ha sido un animalito o ha sido un hongo que lo contrajo de la tierra, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación de las micosis según el hábitat. Es importante que ustedes sepan que existen factores para que proliferen estos microorganismos, tanto factores propios del huésped como factores locales. Si hablamos factores propios del huésped, un grupo etario que siempre va a tener estas condiciones son los niños. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces se exponen a la tierra, se exponen al contacto con los animalitos, se exponen al contacto, o sea, ellos solo quieren divertirse, jugar y no miran que pueden estar tal vez en cualquier superficie estos microorganismos. También hay que tener en cuenta que esto es muy frecuente en personas diabéticas o personas que tienen alteraciones de la barrera cutánea, como pacientes atópicos o alguna otra alteración como la queratodermia palmoplantar. Pero también estos microorganismos pueden aparecer por el abuso o la aplicación frecuente de corticoides, ya sea tópicos o sistémicos. Y si hablamos de factores locales, les decía que aquí el clima semitropical, tropical, favorece a que estas condiciones pues las tengamos mucho más seguido en la consulta dermatológica, o no solamente dermatológica, sino también de un médico general. La temperatura corporal, hay que ver, doctora, yo soy deportista, estoy entrenando, estoy sudando, voy al gimnasio, hago deportes, entonces todas esas cosas van a hacer de que esta persona sea más vulnerable a tener estas condiciones. Algún traumatismo, alguna herida en la piel puede hacer que ellos se vayan a planos profundos, o también la vestimenta. Siempre decimos que en Santa Cruz lo adecuado es utilizar vestimentas de algodón para que absorba un poco la humedad.
Ahora, aquí les presento otra clasificación, pero en este caso no según el hábitat, como lo vimos hace rato, sino una clasificación según la clínica. Según las manifestaciones clínicas, las micosis las podemos clasificar en micosis superficiales, micosis cutáneo profundas o micosis sistémicas. Sobre todo nos vamos a enfocar en las micosis superficiales, por lo que son muy común en nuestro medio. Las micosis superficiales se localizan en la piel, en los anexos, les encantan los pelos y las uñas. ¿Por qué? Porque en estas estructuras tenemos bastante queratina y ese es el sustrato que le gusta mucho a estos microorganismos. También es frecuente encontrarla en las mucosas. Estas micosis superficiales son producidas por 3 agentes principales: los dermatofitos, las levaduras y otros hongos que llamamos moho. Los más frecuentes son los dermatofitos, las dermatofitos, y por eso las lesiones que son producidas por agentes se van a llamar dermatofitosis, tíneas o tiñas. Y cuando las lesiones logramos identificar que son producidas por levaduras, las vamos a llamar candidiasis. Entonces, por ahí en el examen yo les pregunto cómo se dividen las micosis superficiales y ahí serían en dermatofitosis y levaduras. Pero si yo les preguntara cómo se dividen las micosis en general según su hábitat, entonces ahí ya vamos a ver que serían superficiales, cutáneo profundas o sistémicas. Hablemos de los dermatofitos. Los dermatofitos, estos son los 3 agentes principales: Microsporum, Trichophytum y Epidermotrophytum. A los dermatofitos los vamos a subclasificar según la zona anatómica que esté afectando. Por ejemplo, si el dermatofito afecta al cuero cabelludo, las lesiones se van a llamar tinea capitis. Si las lesiones afectan al pliegue inguinal, yo voy a hablar de tinea cruris. Si las lesiones se encuentran en los pies, yo hablo de tinea pedis. Si se encuentran en la uña, hablo de tinea unguium. Si se encuentran en la mano, hablo de tinea manum. Si se encuentran localizadas solo en el rostro, hablo de tinea facei. O si están en cualquier parte del cuerpo que no tenga una subclasificación, podemos decir tinea corporis. Entonces, esos son los dermatofitos. Ahora los vamos a subclasificar. La tinea capitis. Tenemos la presencia del dermatofito en el cuero cabelludo. Estos de aquí son los agentes principales que encontramos, pero ya saben, eso lo hacemos a través del cultivo micológico. Las tineas capitis pueden ser de 2 variantes: aquellas que generan lesiones inflamatorias y aquellas que generan lesiones que no tienden a ser inflamatorias, más bien son secas. Estas son las 4 variedades de tinea capitis que podemos tener. Estas 2 vendrían a ser variantes no inflamatorias y estas 2 sí son inflamatorias. La variedad microspórica, yo voy a aumentar aquí para que ustedes puedan tener más claro. Estas 2 que vemos aquí son las variedades no inflamatorias por las características de sus lesiones. Microspórica se caracteriza, tinea capitis microspórica, se caracteriza por una sola placa alopésica de forma redonda o ovalada y que presenta abundante descamación en su superficie. Fíjense que de lejos uno puede identificar a la descamación. La variedad tricofítica presenta múltiples placas alopésicas de variados diámetros y formas donde hay descamación, pero no es tan representativa como en la variedad microspórica. Estas son las 2 variantes de tinea capitis no inflamatoria. Ahora, vamos a las que sí generan inflamación. Tenemos Alkerium decelso. El Alkerium decelso, vean que aquí yo tengo una placa alopésica o pseudoalopésica cuando hay poca densidad del pelo. Tiende a tener una forma redonda ovalada, pero pueden ver que hay bastante eritema, hay inflamación y se acompaña de costras. Es frecuente encontrar en estas condiciones adenopatías regionales, sobre todo en la región cervical. El Fabus o Fabo
Esta condición es mucho más rara, no hay casos descritos aquí en Bolivia. Se ha visto que tienen cierta predilección por la raza judía y aquí se acompaña también de grandes placas alopécicas y abundantes costras adheridas al cuero cabelludo. Entonces, si decimos que cuáles son las variantes que hay en Bolivia de las tiñas capitis, serían estas tres. No inflamatoria, la microspórica y la tricofítica, e inflamatoria solo la presencia del Kerion descenso. Hablemos del tratamiento. Cuando tenemos al hongo localizado en el cuero cabelludo, siempre se debe dar tratamiento vía oral. El tratamiento local viene a ser como un soporte, un coadyuvante. Aquí tenemos el primer agente, la grisofulvina. Les voy a mostrar, y esto es bueno que ustedes tengan este cuadrito, donde puedan ver las dosis que calculamos. Recuerden que la mayoría de las veces tenemos estas condiciones en niños. Es muy raro encontrar en un adulto una tiña capitis, no es nada frecuente y capaz que es un paciente que tenga focos de inmunosupresión. Pero en los niños esto es muy común. ¿Por qué? Porque también el pelo del niño es mucho más finito y mucho más fácil de colonizar. Y a un adulto el pelo es más grueso, a veces uno se coloca tintes o algunas otras descoloraciones, entonces eso hace que el hongo no prolifere tan rápido. Así que aquí tenemos a las tiñas capitis. El medicamento de elección, sobre todo en la variedad microspórica, la que era una sola lesión, es la grisofulvina. Se puede hacer un cálculo de 15 a 20 miligramos por día y un aproximado de 6 a 12 semanas. De segunda línea tenemos al itraconazol, el fluconazol y la terbinafina. Si hablamos de tratamiento tópico, los champús de ketoconazol o de sulfuro de selenio podrían ser una excelente opción. Entonces, recuerden, en las tiñas capitis no solo está comprometido la superficie del cuero cabelludo, sino puede estar también comprometido el folículo piloso. Por eso es importante dar tratamiento vía oral y local. Vamos a la tiña corporis, también conocida como herpes circinado. La tiña corporis tengo el dermatofito localizado en cualquier parte del cuerpo que no tenga una subclasificación. Aquí, esta es la típica placa que vemos en las tiñas corporis. Las tiñas corporis las conocemos comúnmente como empeine. No sé si han escuchado ese término. ¿Escucharon por ahí? La gente dice, vengo por un empeine. ¿Escucharon? Sí, doctora. Entonces, este es el empeine. Nosotros no vamos a hablar de empeine, vamos a hablar de tinea corporis. Nuestra lesión elemental es una placa que normalmente tiende a ser redonda, ovalada. Fíjense cómo el borde se encuentra más eritematoso y descamativo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la presencia del dermatofito. La parte central muchas veces las vemos hipopigmentada o decolorada, prácticamente porque ya no tiene su sustrato principal, que es la queratina. De acuerdo al tiempo de evolución, podemos encontrar placas pequeñas o placas un poco más extensas, pero lo característico es que siempre tengan ese borde eritematoso y descamativo, que nos confirma la presencia del dermatofito. Si hablamos de tratamiento en las tiñas corporis, el tratamiento es local. No es necesario dar tratamiento vía oral, a no ser que mi paciente llegue con una lesión demasiado extensa o que sea un paciente diabético o que tenga algún otro foco de inmunosupresión para que yo deba complementar mi tratamiento. Porque simplemente con alguna crema antimicótica, ¿cuáles conocen? Por ejemplo, ketoconazol, clotrimazol, terbinafina, miconazol, econazol, es suficiente aplicar 2 o 3 veces al día durante 10 días, el paciente va a mejorar muchísimo las lesiones. Aquí no es necesario dar vía oral, solo en casos excepcionales. La tinea facei, tenemos al dermatofito localizado exclusivamente en el rostro, dando nuestra lesión característica principal, que tiende a ser una placa redonda ovalada y de bordes muy eritematosos. Aquí yo no veo en esta fotografía un borde tan marcado porque el paciente ya viene aplicando alguna crema polivalente, esas cremitas que tienen un poquito para hongo, un poquito para bacterias y sobre todo un poquito antiinflamatorios, son las que pueden dar este tipo de procesos, donde yo los bordes ya no los vea tan representativos, inclusive en algunos sectores que ya no se encuentren. Pero por la forma que aún tenemos, pues nos orienta en que es una tiña facei.
En las tiñas Facey, el tratamiento solo tópica, no necesitamos dar tratamiento vía oral. La psicosis de la barba. Algunos autores dicen que viene a ser una variante de la tiña capitis, pero por supuesto, como su nombre dice, se encuentra localizado en la zona de la barba. Aquí las lesiones elementales son un poco variadas. Puedo tener desde pápulas, pústulas, erosiones, escoriaciones. Entonces, estas son condiciones, en el caso de la psicosis de la barba, que no es algo que tal vez vamos a ver todos los días. Siempre que vemos pústulas en la zona de la barba, vamos a pensar primero en foliculitis, pero tal vez tienen un paciente que ya han iniciado antibióticos y que no ven una respuesta, piensen que tal vez pueda estar con una psicosis de la barba. Soliciten ahí un estudio micológico. En este paciente sí ya no pareciera tanto por la clínica una foliculitis, porque yo veo un proceso mucho más inflamatorio en el área del pelo. Aquí, cuando hay afectación del folículo piloso, sí o sí yo debo requerir tratamiento vía oral y tópico. Así como tratamos a las tiñas capitis, igual se trata la psicosis de la barba. La tinea manum. Yo tengo el dermatofito localizado en las manos. Aquí es muy importante que tengamos claro un diagnóstico diferencial, como por ejemplo las dermatitis por contacto. Pero yo les voy a dar algunos tips de cómo podemos diferenciar una dermatitis por contacto de una tinea manum. Normalmente las tineas manum van a iniciar en una mano y con el tiempo se va a ir contagiando la otra. A diferencia de las dermatitis por contacto, el paciente va a referir lesiones al mismo tiempo en ambas manos. Otro detalle que debemos observar, normalmente los hongos no son tan agresivos, puede producir prurito y descamación en la piel, pero si ustedes ven, los pulpejos de los dedos están totalmente intactos. En cambio, en las dermatitis por contacto hay lesiones mucho más agresivas y ahí vamos a encontrar fisuras y grietas en los pulpejos de los dedos. Otro detalle también que es válido, es muy raro que el paciente solo y exclusivamente tenga el dermatofito localizado en las manos. Normalmente el paciente tiene el hongo en el pie y que con el tiempo se contagió la mano. Entonces son cositas que a ustedes les puede servir para hacer un diagnóstico diferencial. De todos modos, si aún ustedes tienen duda, tienen una herramienta auxiliar complementaria que se llama estudio micológico, que ustedes tienen el reporte al día siguiente y ahí van a poder confirmar si hay la presencia de un dermatofito o no. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico diferencial? Porque recuerden que el tratamiento de las dermatitis por contacto son cremas con antiinflamatorio y sobre todo de tipo corticoide. Y si yo aplico un corticoide a una zona donde hay un dermatofito, ¿qué estoy haciendo? Aumentando las lesiones de mi paciente, haciendo que crezcan mucho más rápido y que la clínica sea mucho más representativa para él. Entonces, aquí pueden ver cómo tenemos un paciente con tinea manum, hay descamación en ambas manos, pero recuerden, inicia en un sector y al final se van contagiando las dos manitos. Vean el pulpejo de los dedos totalmente intactos. En cambio, cuando las lesiones se encuentran no en las palmas, sino en el dorso de la mano, ahí sí es más fácil reconocer porque tengo mi lesión característica, la placa de forma redonda, ovalada, y como ustedes evidencian aquí, ese borde eritematoso, descamativo, que es lo característico de las tiñas. Ahora vamos a otra zona. Aquí tenemos el dermatofito localizada en el pie. Las tiñas pedis pueden ser distintas variantes. Tengo una que se llama hiperqueratósica o seca. Se acompaña de descamación y, como su nombre dice, vemos la piel que está totalmente seca y deshidratada. Inclusive la parte de los talones se puede ver totalmente grueso, por eso el término de hiperqueratósico. Puedo tener otra condición que llamamos disidrósica o húmeda. El pie no se va a ver tan seco, se va a ver un poco eritematoso, muchas veces se acompaña de unas microvesículas que pueden aparecer alrededor. Y la variedad intertriginosa vamos a tener maceración entre medio de los espacios interdigitales. Y hay pacientes que llegan con variantes mixtas, es decir, tengo una variante intertriginosa y disidrósica al mismo tiempo. Mejor veamos las fotografías para que ustedes se puedan
se puedan más bien recordar de estas condiciones. Aquí, aumentemos esta imagen. Si ustedes ven, vamos a tener un pie que sí hay descamación, pero se evidencia un poquito más de humedad y se evidencia algo de eritema. A diferencia de este otro pie, hay descamación, pero se puede evidenciar mucho más sequedad en este pie. Y veamos los laterales. Aquí tenemos una variedad de Tinea pedis hiperqueratósica o seca. Pueden ver los talones y los bloques de capas córneas. Aquí como se ve un taloncito grueso o hiperqueratósico y la presencia de la descamación. En cambio, en la variedad disidrósica húmeda pueden haber escamas, pero al mismo tiempo hay mayor eritema y estas lesiones que vemos aquí son las pápulas o microvesículas que suelen aparecer. Y esta es la variedad intertriginosa, que se acompaña de maceración, exceso de humedad entre medio de los espacios interdigitales, produce este blanqueamiento de la zona o desprendimiento de las mismas. Ahí más claro podemos ver la maceración que nos está representando que hay un exceso de humedad en la piel de este paciente. Estrategias de tratamiento. Yo parte del tratamiento siempre le digo al paciente, debemos lavar los piecitos. Y ahí me gusta recomendarles jaboncitos de ketoconazol. Si bien no hay muchos jabones de ketoconazol en el mercado, pero yo los hago preparar, que sea un jabón líquido donde el paciente lo puede utilizar todas las noches. Si bien los varones sufren de muchas tiñas pedis porque sus calzados son más cerrados, no ingresa un poco de aireamiento hacia esa zona, a diferencia de los zapatos de las mujeres, que son sandalias, son de distintos diseños, pero donde puede haber un mejor aireamiento del pie. Entonces yo les digo, cuando lleguen a casa, quítense los zapatitos, laven los pies, sequen entre medio de los dedos, porque muchas personas no tienen la costumbre de secarse bien entre medio de los deditos, y ahí eso va dejando de que se genere mayor humedad y estos hongos vengan a atacar esa zona. Algunas presentaciones de medicamentos que ustedes pueden tener, por ejemplo, a mí me gusta mucho la terbinafina, cuando está la variedad hiperqueratósica o seca, combino terbinafina con un poco de urea, que es un excelente queratolítico, va a ayudar a ablandar esas escamas gruesas. O si puede haber inflamación, el paciente refiere bastante prurito, puedo combinar con un antimicótico como el clotrimazol y un poco de antiinflamatorios como la hidrocortisona. ¿Ya? Entonces, estas son algunas opciones terapéuticas. Cuando tenemos la Tinea pedis y la Tinea manum, el tratamiento es simplemente local. Ahora, son zonas de difícil aplicación. Yo no puedo decirle al paciente, como en otras zonas, como las tiñas corporis, que aplicara la crema 2 o 3 veces al día. No va a poder porque el paciente va a decir, doctora, pero es que yo me pongo el zapato, me pongo la media, o cuando se trata de las manos, yo me lavo las manos, voy a comer, voy a trabajar, entonces no va a poder cumplir el tratamiento. Así que solo y de preferencia se le pide al paciente que aplique este producto en las noches. Pero vamos a dilatar un poco más. Si antes en las tiñas corporis le decíamos 10 días, aquí les podemos decir 15 días de tratamiento, porque solo va a ir en las noches. La Tinea cruris. La Tinea cruris encontramos al dermatofito localizado en el pliegue inguinal. Muchas veces no vamos a ver la placa redonda ovalada. ¿Por qué? Porque lo tenemos al pliegue ahí. Pero sí podemos evidenciar fácilmente una lesión asimétrica o como en forma de media luna que inicia en el pliegue, pero que va aumentando de tamaño paulatinamente, siendo el borde nuevamente eritematoso y descamativo, la lesión que va aumentando de tamaño con el tiempo. Y aquí podemos ver una gemación. Aquí es cuando inicia realmente las lesiones de las tiñas, los dermatofitos, y luego van aumentando de tamaño y vamos teniendo estos aspectos como figurados que la mayoría de las veces no se encuentran solo en un pliegue inguinal, sino están comprometiendo ambos pliegues. Y en algunos casos, ya donde el paciente ha dejado por mucho tiempo, las lesiones no solamente están en el área anterior, sino también se pueden ir a la parte posterior, afectando los glúteos o la parte interglútea. Aquí si yo aumento, van a ver cómo la lesión se está extendiendo. Nuevamente tengo el borde eritematoso descamativo y la presencia de algunas escoriaciones. ¿Por qué? Porque estas tiñas son bastante pruriginosas. Pero ahí ven cómo se extiende como un manto. Si yo voy a tomar una muestra de un estudio micológico, no lo voy a hacer del centro, prácticamente lo voy a hacer del borde de
la lesión. Es ahí donde yo voy a tomar la muestra para mi paciente. Ahora vamos a la tiña unguium. Por si acaso, tratamiento en las tiñas cruris. Normalmente, si yo tengo una lesión pequeña, el tratamiento va a ser local, tópico. Puedo utilizar una crema de terbinafina, clotrimazol, econazol, ketoconazol y va a ser efectiva. Siempre recomendándole al paciente que trate de tener un mayor aseo en el área de los pliegues, o hay personas que por su actividad, su profesión, por decir choferes, transportistas, que están sentados mucho tiempo y eso hace que los pliegues se maceren y que generen este tipo de lesiones a frecuencia. Entonces, ahí le podrían recomendar de manera preventiva, aparte de hacer un buen aseo, un jabón de ketoconazol, que lo utilizara todos los días en el momento del baño, o también para evitar un poco el exceso de humedad en la zona, cremas que tengan óxido de zinc, que son excelentes astringentes, es decir, van a evitar la sudoración en ese sector, pero ya de manera preventiva, posterior a haber tratado con antimicóticos las lesiones. Vamos a la tiña unguium. Aquí tenemos al dermatofito localizado en las uñas. Podemos tener distintas variantes, la subungueal, la blanca superficial, la distrófica total, o algunos pacientes llegan con variantes mixtas. Mejor veamos las fotografías para que se quede mejor este concepto. Esta es la blanca superficial. Presencia de lesiones blanquecinas en las láminas ungueales. Pueden ver, muchas veces lo que hace el dermatofito, les decía, es consumir la queratina, y la queratina es la que da el esqueleto, le da la forma, la estructura a las láminas ungueales. Entonces es frecuente que cuando ellas están con estos procesos micóticos, la uña se desintegre en su totalidad, se deshaga totalmente como un polvorín. Esta es la blanca superficial. Esta es la variedad subungueal distal. Casi siempre vemos que a los dermatofitos les encanta afectar la parte distal de la lámina ungueal. Entonces, inician en el extremo distal, pero también tenemos una subvariedad que llamamos subungueal lateral, donde vemos que exclusivamente el dermatofito se va por un solo extremo de la lámina ungueal. Miren aquí, solo está en los laterales, O podemos tener, y esta es la que más abunda, la distrófica total, donde el paciente te llega con las uñas totalmente deformes, gruesas, todas dobladas o, como digo, totalmente desintegradas. Aquí yo quiero detenerme un momentito en esta diapositiva porque muchos pacientes o ¿qué les puedo decir? Tanto pacientes como algunos doctores, parte del tratamiento de las tiñas unguium les recomiendan el retiro de la lámina ungueal. Le voy a sacar la uña para que ya no tenga hongo. Ningún estudio garantiza que el retirar la lámina ungueal te va a garantizar de que no vuelva otra vez a colonizarse con algún hongo, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante que tengamos ciertos criterios. Retirar una lámina ungueal es un procedimiento bastante doloroso, incómodo para el paciente. Imagínense cuánto tarda en crecer esa uña. Si hemos dicho que crece aproximadamente 0.1 milímetros por día, entonces va a demorar bastante en su crecimiento. Sí o sí, este paciente unos 3 meses va a estar con un dedo bastante sensible, incómodo, va a tener dificultad para deambular. ¿Ya? Entonces yo no me gusta cuando escucho al paciente y dice, ya me quitaron varias uñas y mire, sigue el hongo. Y es que eso es algo cruento. ¿Ya? Entonces debemos tener criterio. Por eso les quiero explicar. Cuando nosotros tenemos a la uña, puede que esté deforme, de un color diferente. Normalmente los dermatofitos la vuelven entre amarillo, verdoso o marrón, las láminas ungueales, las pueden volver gruesas, pero mientras ella mantenga su alineación, vean aquí, pues sí puede estar deforme, pero se mantiene lineal. Cuando el paciente comience a tomar sus antimicóticos, la nueva uña va a ir saliendo, va a ir creciendo y por lo tanto el paciente va a ir cortando esto. No se justifica que yo la vaya a retirar.
Pero si la uña por ahí perdió su alineación, como en este caso, vean, está totalmente torcida, pues aquí yo puedo no retirarla. También tenemos sustancias que ayudan a ablandar, a desintegrarla en su totalidad y así la nueva uña, cuando vaya saliendo, no va a tener interferencia de que esté sobre una estructura torcida o desviada que esté antes de ella. ¿Sí? No sé si me hice entender con que no deben retirar todas las láminas ungueales con hongo. A veces por practicidad el médico dice, vamos a quitarle la uña, pero no garantiza de que no se vuelva a contagiar. Imagínense lo doloroso e incómodo que es para el paciente. Entonces debo tener ciertos criterios cuando yo realmente decida eliminar o desintegrar esa lámina ungueal. Ahora, las levaduras también les encanta colonizar a las uñas, pero vean, hace rato veíamos a los dermatofitos que inician en el extremo distal. En cambio, a las levaduras les encanta el extremo proximal, generando inflamación en este reborde de piel que llamamos cutícula. Y aquí, ¿qué tenemos? Recuérdense que está la matriz ungueal, la fábrica de la uña, y por lo tanto, si hay inflamación ahí, la nueva uña es la que va a salir deforme o distrófica. Entonces, dermatofitos inician en el extremo distal y las levaduras clínicamente lo hacen en el extremo proximal. Hablemos de opciones terapéuticas. Estos son los 3 antimicóticos que más nosotros utilizamos: el fluconazol, la terbinafina e el itraconazol. Cuando tenemos compromiso de las láminas ungueales, el tratamiento no son cremas. Acuérdense que la uña es gruesa, es dura, peor la de un adulto, y por lo tanto no va a absorber una crema. Va a absorber a la piel, pero no a la lámina ungueal. ¿Ya? Normalmente los productos que se pueden fijar a la lámina ungueal se llaman lacas o esmaltes. Y aquí les pongo algunas presentaciones. El ciclopirox es uno de los más utilizados. Hay algunas presentaciones que se deben aplicar todas las noches porque depende del vehículo y hay otras presentaciones que las hacemos solo 2 veces por semana o 1 vez por semana, de acuerdo al compuesto. Pero el tratamiento debe explicarle al paciente que sí o sí tiene que ser vía oral, porque yo tengo que trabajar desde la matriz de la lámina ungueal, no solamente lo que yo estoy viendo. Entonces, por norma, si mi paciente tiene dermatofitos, las opciones terapéuticas van a ser terbinafina e itraconazol. Pero si mi paciente tiene levaduras, de primera línea el fluconazol y luego de segunda línea el itraconazol, por el tema de costos. No es que a todos los pacientes con un onicomicosis yo les voy a dar fluconazol, no. Debo tener criterio y para eso es saber el agente causal que está afectando la uña y cómo lo voy a saber haciendo un estudio micológico. Así voy a garantizar que el antimicótico que está tomando mi paciente, pues sí, va a ser efectivo para esa familia de hongos que él tiene. Normalmente el fluconazol se indica 150 miligramos o 200 miligramos de acuerdo al peso del paciente de manera semanal. El mejor horario para tomar un antimicótico es hacerlo después del almuerzo porque él se metaboliza mejor con las comidas. La terbinafina viene en comprimidos de 250 miligramos. Antes le decíamos al paciente, va a tomar una tableta durante 3 meses. Ahora, ¿cuánto tiempo yo voy a calcular? Pues va a ser de acuerdo a qué tan afectada esté la lámina ungueal de mi paciente. Si solo tiene 1/4 la lámina ungueal, capaz que va a tener que tomar 1 mes y medio. Y cuando ya crezca esa uña, pues va a quedar totalmente limpia. O sea, el objetivo del tratamiento es dar los pulsos o la medicación hasta que la uña esté totalmente limpia. Si llega un paciente que tiene toda la lámina ungueal comprometida, yo no voy a pensar que en 20 días esa lámina se va a limpiar en su totalidad. No, puede demorar 3 o 4 meses, dependiendo de la edad también de mi paciente, porque mientras más mayorcito es uno, más lento es el crecimiento de la lámina ungueal. Entonces, yo les comentaba que antes, tanto la terbinafina como el itraconazol, se daba un comprimido diario después del almuerzo por 2, 3 meses, dependiendo de la afectación de la lámina ungueal. Actualmente lo que hacemos se llaman pulsos para evitar, recuerden que estos medicamentos pueden ser hepatotóxicos, entonces para evitar esa hepatotoxicidad se decidió que se den pulsos, es decir, solo 1 semana de cada mes. Aproximadamente el paciente va a tomar un comprimido cada 12 horas por 7 días. Va a descansar 3 semanas, calculando que tu mes tenga 4 semanas y luego le volvería a tocar.
Pero yo, para que el paciente no se complique con que qué semana me toca, yo le digo, anote la fecha en que tomó su medicamento. Un ejemplo, del 1 al 7 de septiembre, esa semana él tomó su medicamento. El segundo pulso le tocaría, ¿cuándo? ¿Cuándo le tocaría el segundo pulso? A ver, chicos. En la misma fecha, el próximo mes. Ajá. ¿Qué fecha? Dijo 11, ¿no, doctora? Entonces el 11. Yo dije del 1 al 7. Ah, ya, entonces sería del 1 al 7 del próximo mes. De octubre. Y el tercer pulso sería del 1 al 7 de noviembre. Entonces, lo ideal es que el paciente se anote la fecha en que está tomando el medicamento para que el siguiente mes pueda ser justo esa semana, no antes ni después, sino esa misma semana. ¿Qué hacemos los otros días? Pues trabajamos con las lacas o los esmaltes. Y así vamos logrando buenos resultados con los pacientes. ¿Esto quedó claro, chicos? Sí, doctora. Una pregunta. Doctora. Sí, los escucho. Bueno, como usted dijo, el fluconazol, por ejemplo, es más para levaduras, ¿no? Entonces Exacto. los otros son más para los dermatofitos, pero en el caso de las lacas, por ejemplo, o sea, ¿eso es para cualquiera en general? ¿O también tiene una preferencia el uno para levaduras y dermatofitos? Obviamente, si ves que tu paciente tiene, por ejemplo, levaduras, te va a funcionar una laca de fluconazol mejor. Pero yo siempre les digo, no vayan con la misma molécula, es decir, fluconazol vía oral y fluconazol tópico. No sería objetivo. Entonces, para mí, chicos, la mejor opción, tanto para levaduras como para dermatofitos, es el ciclopirox. Yo veo un mejor resultado con el ciclopirox al 8%. Es más caro, pero en realidad es muy efectivo. Doctora, entonces esto se tendría que cumplir por 3 meses, o sea, una semana, luego las 3 descansa, otra semana, otra vez descansa y otra, así 3 meses. Aproximadamente, el tiempo va a depender de qué tan afectada esté la lámina ungueal de tu paciente al momento de hacer el diagnóstico. Porque hay pacientes que te llegan con todas las uñas afectadas, comprometidas. Acuérdense que las onicomicosis no duelen. Entonces el paciente, si bien va viendo que la uña se va deformando, pero como no le genera molestia, entonces la sigue por meses o años. Entonces, si nosotros vemos que está comprometida toda la lámina ungueal, un promedio podría ser de 3 a 4 meses, o sea, de 3 a 4 pulsos. Pero si no está afectada, hay pacientes que llegan en etapas iniciales y capaz que tomen un pulso o 2 y ya sea suficiente. Eso lo calcula según la afectación de la lámina ungueal de tu paciente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Yo siempre les voy a recomendar, chicos, y yo lo hago, es que solicito tanto un estudio micológico para confirmar el agente etiológico que hay en esa uña y también solicito transaminasas. ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente va a tener que tomar por 2 o 3 meses estas medicaciones. Y por norma, todo medicamento que un paciente toma por más de un mes, deberíamos tener un respaldo laboratorial, ¿no? Entonces, no se confíen, a veces uno se lleva sorpresas, puede que vean al paciente que está bien. Hay pacientes que me dicen, doctora, pero yo estoy bien, mire mis ojos. Entonces ellos creen que así con los ojos nomás uno le va a hacer el diagnóstico, ¿no? Hay gente que no quiere hacerse el laboratorio. No, doctora, pero si yo voy a la farmacia y ya me venden la tableta. Pero es que eso no es lo correcto. Porque después, si ese paciente termina con una hepatitis medicamentosa, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿Creen ustedes que él va a decir, ay, es que el doctor, pues yo no me quise hacer el estudio? No, esas son las cosas que no vamos a ver. El paciente va a decir, usted me dio el medicamento. Y es tal cual, ante un proceso judicial, ya les comentaba, el abogado va a decir, ¿usted lo vio? Y ustedes sí. ¿Usted le recetó? Sí. Ya está, no le interesa saber cuáles son las causas y que me dio pena, que no tenía plata, que no, eso en un juicio no, ni siquiera lo toman en cuenta, chicos. Entonces, cuidémonos también nosotros, respaldemos nuestros tratamientos. Yo muchas veces he tenido que decir, no le voy a recetar, no voy a emitir una receta si usted no se hace los laboratorios. ¿Por qué? Porque el paciente es cómodo. Ay, es que no tengo tiempo, pero después él sí va a tener tiempo si tiene alguna complicación para ir a denunciarme.
Y acuérdense lo que les digo, tenemos también que nosotros cuidarnos, respaldarnos. El paciente a veces quiere de que uno con la mirada le limpie la uña. Ay, doctora, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿3 meses? No, imagínese el tratamiento de 3 meses. Pero señor, ¿cuánto tiempo tiene usted la uña así? Entonces ahí ya se quedan callados y dicen, ah, no, doctora, 1 año. Bueno, entonces, si 1 año usted dejó llegar a esta condición las uñas, pues yo estoy pidiendo apenas 2 a 3 meses. Entonces también hay que conversar con el paciente para que ellos entiendan por qué hacemos estos tratamientos tan prolongados. Porque las uñas de un día para otro no se llegan a contagiar así. Esto es con meses, años a veces que el paciente tiene estas uñas destruyéndose y los dermatofitos ahí haciendo fiesta en esta área del pie. ¿Ya? Entonces ahí vamos a conversar. Bien, sigamos entonces. ¿O hay alguna otra pregunta? Doctora, sí, en caso de los adultos mayores, por ejemplo, Ya. yo conozco a algunas abuelitas de amigos, o sea, que me han dicho que les sale tiña y que han hecho el tratamiento completo de 2 semanas, 3 semanas, y a la semana se vuelve a reinfectar y lo vuelven a hacer, y así es una como que tiña corporis y pedia así continua y recurrente. En esos casos, ¿tengo que ir a otro tratamiento o sigo con el esquema? ¿Estamos hablando de la tinea pedis o de la onicomicosis? De tiña pedis y corporis, ya no onicomicosis. Ya, ahí tú tienes que ver cuál es el detonante principal, porque si tú inicias tratamiento y durante el tratamiento el paciente mejora, pero ni bien sueltas el antimicótico, vuelve otra vez la micosis, trabaja en la barrera cutánea. Algo está pasando, tal vez esta persona tiene la piel muy seca, tal vez es inmunosuprimida. Si no controlas la inmunosupresión, el hongo va a volver a colonizarse. Entonces ahí tú tienes que trabajar en la prevención. ¿Ya? Porque el tratamiento va a responder, el hongo se va a alejar, pero si esta persona vuelve a hacer contacto con el hongo y la piel le da cabida, por eso digo, hay que ver la barrera cutánea, el cuidado que está teniendo esta persona con la piel, hay que ver su estado nutricional. Los pacientes diabéticos normalmente elevan su glicemia y vienen con las micosis asociadas. Entonces ahí también, si el paciente no mejora su glicemia, entonces ningún antimicótico le va a frenar todo eso. Entonces hay que conversar, hay que trabajar en conjunto. Nosotros vamos a tener una práctica donde yo les voy a mostrar cómo muchas enfermedades internas también se ven asociadas a la piel y que si no se controla lo interno, pues va a seguir el proceso externo en la piel. Ya. Entonces ahí habría que investigar bien qué está haciendo esta paciente, cómo está su estado nutricional, cómo está cuidando su piel, ¿será que está muy deshidratada? ¿Será que el pH no está adecuado para que la piel, porque una de las funciones, acuérdense, de la piel es que defenderse, no dejar proliferar nada. Entonces algo está pasando para que esta persona vuelva otra vez a hacer sobrecolonización de estos microorganismos. Ahí estudiaría un poquito cosas externas, ver si es una paciente diabética, tiene otra patología de base, no sé, alguna otra comorbilidad que pueda favorecer esa micosis, tal vez está tomando corticoides, inmunosupresores, no sé. Habría que investigar también un poquito esa otra parte. Y de manera preventiva, ahí le podría sugerir jabones de ketoconazol. Si bien Leo les decía, no hay y a veces los hacemos preparar, pero algo económico es que el paciente utilice, y eso van a conseguir en cualquier farmacia, un champú de ketoconazol. Eso sí hay y son económicos. Entonces el champucito que lo utilizara como un jabón líquido en las zonas donde normalmente le salen las lesiones. Eso le puede servir, ¿no? Ahora, si es una paciente que suda demasiado, lo que les comentaba hace rato, ustedes le recomiendan, bueno, 2 o 3 veces por semana que aplique de estas cremas que tienen óxido de zinc, que ayudan a absorber un poco la humedad, porque el hongo le da cabida a la piel y él va a proliferar. Pero acá no es que fracasó el tratamiento, es de que no estamos viendo la parte preventiva. Yo me imagino en ese caso, porque no la conozco a la paciente, pero por lo que me comentas habría que enfocarse en ese punto. ¿Sí? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Seguimos avanzando entonces. Algo que hay que aclarar es que no toda alteración de la uña ni cambio de color siempre es hongo. Existen otras enfermedades que afectan a las uñas. Yo entiendo que los hongos son los más frecuentes, pero a veces es triste ver a un paciente que viene tomando fluconazol. Les encanta a los pacientes tomar fluconazol, no le tienen miedo al hígado. Entonces vienen tomando, doctora, 6 meses estoy tomando fluconazol y mire, este hongo no se va.
Y cuando miramos a su uña, resulta que no es hongo, es una psoriasis. Por ejemplo, acá, miren, hemorragias en astilla, propias de las colágenopatías, pero esto no es un proceso micótico. Esta es una psoriasis ungueal, donde existe onicolisis y existen estas perforaciones en la uña. Pero acá no es hongo, va a requerir antiinflamatorios más bien. Y aquí tengo otra alteración de la lámina ungueal, una enfermedad inmunológica que se llama líquen plano. Entonces yo tengo que ser coherente que no todo cambio de color y estructura de la uña sí o sí va a ser hongo. Para eso, ¿cómo yo confirmo? Con un estudio micológico, ¿sí? Y el resultado me sale al día siguiente y el cultivo, ¿cuánto demoraba el cultivo? Por lo menos unos 12 a 15 días. Pero no necesito el cultivo para llegar a un diagnóstico muchas veces. Con el primer reporte ya yo confirmo si hay dermatofitos, levaduras o no hay. Ahora, hablemos de las levaduras. Creo que ya estamos expertos en los dermatofitos. Las levaduras también pueden afectar la piel y pueden afectar la mucosa. De acuerdo a la zona anatómica, pues vamos a tener distintos nombres. Cuando las levaduras afectan a los pliegues, vamos a llamar intertrigo. Podría ser un intertrigo, voy a aumentar aquí un poquito la imagen, axilar, cervical, submamario, que es muy frecuente, o inguinal. Ahora, vean la diferencia. ¿Cómo yo puedo distinguir un dermatofito de una levadura? En primer lugar, las levaduras son mucho más cruentas y agresivas. Las levaduras, el paciente va a consultar a los 5 o 6 días. Doctora, esto me arde, me pica, no la toleran. En cambio, los dermatofitos, el paciente puede tener prurito, pero al final lo va mimetizando y lo puede tener meses. En cambio, las levaduras, el paciente te va a consultar rápido. Doctora, esto lo tengo hace 5, 7 días, 10 días máximo. Se caracteriza por placas, pero que muchas veces son erosivas. Pueden haber lesiones satélites alrededor y el color de la placa no es el borde del rojo, sobre todo es toda la lesión. Vamos a ver lesiones que son de aspecto húmedo y muchas veces encima de la placa ya se forma una película o un barniz blanquecino que es característico de las cándidas, ¿sí? Esos son los intertrigos. También podemos tener estas levaduras localizadas en el área del pañal. Nuevamente, las lesiones satélites alrededor. Recordemos que el pañal, por muy bueno que sea, por lo que ha aumentado la tecnología y absorbe más la humedad, pero no dejan de ser cosas oclusivas que tenemos en ese sector. Entonces hay que ser cauteloso. La perionixis o nixis, decíamos que era la levadura alrededor de la lámina ungueal. Nuevamente, les repito, de que no afectan el extremo distal, sino más bien se van a el extremo proximal. Y es frecuente que aquí también se metan bacterias y generen lesiones inflamatorias con material purulento. La queilitis angular, aquí tengo las levaduras localizadas en los pliegues de la comisura bucal. Vamos a ver lesiones un poco erosivas, eritematosas y recubiertas de una película blanquecina, que ahí te confirma que hay levadura. Otro detalle, chicos, un dermatofito podría tener cualquier persona, pero una levadura no es cualquier persona. Normalmente las levaduras van a aparecer en pacientes inmunosuprimidos, ya sea un diabético que está descompensado, ya sea una persona que tome corticoides, que tome algún otro inmunomodulador, o sea, algo tiene ese paciente cuando llega con levaduras que ha hecho de que ellas proliferen. Entonces, siempre sospechen de algún foco de inmunosupresión. Podemos hablar estomatitis cuando encontramos las presencias de estas placas blanquecinas adheridas a la mucosa bucal. Cuando se encuentra solo en la lengua, hablamos de glositis. En los más pequeñitos, las estomatitis se pueden confundir con restos de leche. ¿Cómo la voy a diferenciar? Yo puedo agarrar una gasita húmeda o con solución fisiológica y si paso la gasita por esa zona y las lesiones se pierden, se limpian fácilmente, eran restos de leche. Pero si ellas están adheridas a la mucosa y veo que esta mucosa está eritematosa, entonces estamos hablando de estomatitis y de levaduras. En el varón, las lesiones pueden aparecer en el surco balano prepuciano, en el glande o en la cabeza del pene y se va
se va a evidenciar bastante eritema, el paciente va a referir prurito, ardor y sobre todo esa película blanquecina que normalmente se forma en el surco balano prepucial. En la mujer es mucho más fácil de diagnosticar porque hay un flujo abundante como leche cortada de color blanquecino. Entonces, además, hay bastante prurito e incomodidad en el paciente. Eso llamamos vulvovaginitis. Ahora, si hablamos de opciones de tratamiento, les decía, si nosotros nos vamos a enfocar con algo vía oral, los mejores antimicóticos sistémicos, fluconazol o itraconazol, que van a actuar mejor en las levaduras. Si en las queilitis, la nistatina es una excelente opción. En las vulvovaginitis se pueden preparar cremas o óvulos, siempre el tratamiento en la pareja cuando tenemos lesiones en el área genital y tenemos personas sexualmente activas. Se debe trabajar ambos. En las tiñas o en las onicomicosis, pues por supuesto van a ser los mismos esquemas que hablamos que de las tiñas onio. La pitiriasis versicolor. Esta es otra condición muy frecuente en nuestro medio, versicolor porque pueden dar lesiones de distintas tonalidades. A veces son hipocromiantes o blancas, otras veces hipercromiantes oscuras, otras veces eritematosas o rosaditas. Voy a aumentar aquí la imagen. ¿Cómo identifican los micólogos que hay pitiriasis versicolor? Es producida por un hongo levaduriforme que se llama malacesia. La malacesia microscópicamente se ve como espaguetis con albóndiga. Yo no sé, no estoy con hambre ahorita, pero miren, ahí están las lesiones. La pitiriasis versicolor es muy común en nuestro medio, sobre todo la variedad hipocromiante que pueden ver caracterizada por máculas hipopigmentadas o muchas veces son placas. ¿Por qué? Porque generan una descamación muy fina, igual hipopigmentadas, de bordes bien definidos y ahí pueden ver variados diámetros y formas. A este hongo le encantan las áreas seborreicas del cuerpo. ¿Cuáles son esas áreas? Cuando hablo de seborreico me refiero a las áreas grasosas, el rostro, el tórax posterior y el tórax anterior. Esas son las zonas de predilección. Esto es muy frecuente en los bebés porque recuérdense que los bebés nacen un poquito grasositos y no regulan muy bien las glándulas tanto sebáceas ni sudoríparas y por eso son propensos a estas condiciones. Otro grupo etario frecuente es verlo en los adolescentes. Cuando comienza el acné, también comienzan estas pitiriasis versicolor. ¿Ya? Estas condiciones, aquí tenemos la variedad hipercromiante, pueden distinguir fácilmente cómo hay esa descamación muy finita que recubre las lesiones. Aquí tenemos la variedad eritematosa. Si hablamos de opciones terapéuticas, en la pitiriasis versicolor, el ketoconazol es el antimicótico de predilección. Si mi paciente tiene pocas lesiones, pues yo voy a trabajar con antimicóticos tópicos o de manera preventiva, si yo quiero jabones o champú, como les decía, que también es una opción, de ketoconazol. De segunda línea, el sulfuro de selenio es excelente, pero puede ser un poquito más irritativo para la piel del paciente y es más caro. Entonces, ahí ustedes tienen que ver, si tienen pocas lesiones, pues trabajan con ketoconazol, o si ya es un paciente que viene haciendo recidivas constantes de las pitiriasis, pues en todo caso nos vamos con el sulfuro de selenio en gel. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estas micosis? Recuerden, el estudio micológico es de gran apoyo. Tiene dos resultados, el examen directo, que sale al día siguiente de la toma de la muestra, y el cultivo, que demora de 12 a 15 días. Aquí podemos ver cómo están recolectando con una hojilla de bisturí escamas muy finitas para descartar seguramente una pitiriasis versicolor. Podemos también recolectar escamas gruesas, ya en las micosis cutáneo profundas, que enseguida vamos a ver. Podemos recolectar fragmentos de pelo o escamas, que aquí vamos a tener a las tiñas capitis, o fragmentos también de láminas ungueales. Cuando recolectamos todo ese material, se colocan se les pone una lámina de portaobjetos, se pone unas gotitas de hidróxido de potasio, conocido como KOH, y aquí estas estructuras septadas se llaman micelio, y esta es la presencia de los dermatofitos. Aquí el micólogo nos dice micelio y hablamos de dermatofitos. El pelo puede estar también afectado, ya sea por dentro, un proceso que llamamos endotrix, o por fuera, exotrix.
Normalmente si ustedes ven un pelo al microscopio se ve totalmente limpio, liso, pero acá vemos como estas estructuras circulares que lo están colonizando. Y estos que se ven como florcitas son levaduras. Entonces es muy fácil de distinguir cuando se hace un examen directo micológico y el reporte lo entregan al día siguiente. Estas son la presencia de algunas colonias, se expone en un medio enriquecido para que proliferen más rápido estas colonias que se llama saburao. Pero ya les he dicho, los hongos son flojitos, no es tan rápido su crecimiento como las bacterias y por lo tanto pueden demorar de 12 a 15 días en dar el segundo informe. Pero al ver estas colonias yo voy a poder identificar el agente causal y sobre todo luego ver cuál ha sido el mecanismo de contagio, lo que hablábamos hace rato el hábitat, si ha sido antropofílico, de humano a humano, zoofílico, de animal a humano o geofílico, de tierra a humano. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Están aprendiendo, chicos? Sí, doctora. Bien, ahora voy a hablar yo rápidamente de las micosis profundas. Yo hablé más lento en las micosis superficiales porque es algo que vamos a encontrar sí o sí en nuestro consultorio. Las micosis profundas son más raras, pero es bueno que también ustedes las conozcan. Las micosis cutáneo profundas pueden ser esporotricosis, cromomicosis, micetoma, lobomicosis o feoifomicosis. Las más frecuentes son estas tres que son las que yo voy a tocar, esporo, cromo y micetoma. Las micosis sistémicas son mucho más raras, sobre todo vamos a ver en pacientes inmunosuprimidos y la que yo voy a hablar hoy sobre todo es la paracoccidioidomicosis por ser endémica en Sudamérica. La esporotricosis es producida por un hongo que se llama Sporotrichia schenki. El modo de contagio, tienen que haber pequeñas heridas en la piel para que ellas ingresen a un plano profundo. Si hablamos de la clínica, las lesiones van a ser polimorfas, dependiendo, puede tener pacientes pápulas, costras, ulceraciones. No solamente se van a localizar en la piel estas lesiones, pueden ir a planos profundos, tejido celular subcutáneo, huesos o articulaciones. Si bien una esporotricosis podría aparecer en cualquier parte del cuerpo, la zona de predilección son las extremidades superiores e inferiores. Mejor veamos la fotografía. Aquí podemos tener dos variantes, la esporotricosis linfangítica, que normalmente es una sola lesión. Aquí está la puerta de entrada. Vean, forma una placa ulcerada al centro, pero que posteriormente siguen lesiones siguiendo el trayecto de los linfáticos. Aquí tengo lesiones nodulares. Miren aquí, otro paciente, puerta de entrada, la placa, siempre por donde ingresa el hongo va a haber mayor daño en la piel, pero luego tengo lesiones que se están fistulizando y que siguen el trayecto lineal. Otro paciente que aquí está haciendo placas de centro ulcerado, pero que están, miren, puerta de entrada, y ellas están tratando de conectarse a lo que llamamos polifistulización entre ellas, pero siguen el trayecto lineal de los linfáticos. Por eso el término esporotricosis linfangítica. Y existe una variedad que es mucho más rara, que es la esporotricosis fija. Una sola placa de aspecto verrucoso, rugoso, que por supuesto aquí solo con la clínica no va a ser suficiente para llegar a mi diagnóstico. Yo puedo plantearme inclusive hasta un cáncer de piel, puedo plantearme otra micosis cutánea profunda, una cromomicosis, puedo plantearme muchas enfermedades en esta sola lesión. Entonces aquí tal vez yo voy a requerir un estudio micológico o ya una biopsia de piel para llegar al diagnóstico. Pero en cambio en la linfangítica, este trayecto lineal solo lo hace esta patología. Entonces, por lo menos ahí sí es más fácil de llegar a mi diagnóstico clínico. Ahora, por algún motivo, cuando se hace el estudio micológico, no crece el Sporotrichia schenki en el estudio micológico directo. Solo se ha logrado cultivar. Por lo tanto, es bueno tener otras opciones también complementarias. ¿Se acuerdan que yo hablé de las pruebas intradérmicas? Pues aquí se hace una prueba que es la esporotriquina. Se coloca 0.1 cc del antígeno, en este caso para la esporotricosis, y se hace una lectura a las 48 horas. Si hay un eritema, una roncha, una pápula o una vesícula, te confirma que este paciente ha estado en contacto con este agente causal. Ahí tenemos a la esporotriquina. Tratamiento o otra opción sería biopsia de piel. También ahí tenemos un estudio histopatológico.
Tratamiento. Al inicio se daba yoduro de potasio, se hacía un cálculo en gotitas según el peso del paciente. Posteriormente se trabajó con ketoconazol y yo creo que el itraconazol ha sido de gran ayuda para estos pacientes con esporotricosis. Llega a ser menos hepatotóxico que un ketoconazol. Otra cosa que ustedes tienen que tener muy claro es que en estos pacientes los tratamientos son prolongados, a diferencia de las micosis superficiales que vimos que podía ser 7 días, 12 días, 15 días, a no ser que sean los procesos de tiña capitis o de tiña unguium, donde se va a trabajar más tiempo. Pero acá, en una esporotricosis, el paciente puede llegar a tomar 3, 4, hasta 6 meses de tratamiento con estos antimicóticos. Entonces, son procesos más complejos. La cromomicosis es producida por diferentes agentes causales, Fonsecae pedrozoy, puede ser Fonsecae compacta, Cladofialospora carioni o Fialospora verrucosa. Aquí yo tengo lesiones también polimorfas, algunas podrían ser en nódulos de aspecto papilomatoso verrucoso, otras en placa, ya sea eritemato verrucosa o eritemato escamosa. También la puerta de entrada siempre va a ser algún traumatismo que hay en la piel para que ingresen estos hongos a planos profundos. Miren aquí, tengo lesiones en placa, eritemato escamosa, una lesión mucho más pequeña, una placa de bordes bien definidos, pero que tiende a tener esa escama en su superficie. Otro paciente con una cromomicosis, aquí una variedad nodular. El diagnóstico, normalmente cuando sospecho de esta enfermedad, yo puedo solicitar un estudio micológico donde en el examen directo se pueden ver estas estructuras muy fáciles de diagnosticar y aquí los cultivos, estas colonias de aspecto negruzco. Estas son las células fumagoides que se pueden ver en el KOH. O sea, hacer el diagnóstico es fácil, pero yo debo sospechar en la clínica de este paciente. El tratamiento, si tengo lesiones pequeñas, muchas veces se puede hacer una pequeña cirugía, se puede congelar las lesiones, es decir, aumentar la temperatura, y esto lo hacemos con nitrógeno líquido, un proceso que llamamos crioterapia. Se puede estimular mayor calor, un proceso que es termoterapia, anfotericina B, pero nuevamente yo creo que en las cromomicosis el tratamiento de predilección es el itraconazol. Los micetomas, también conocidos como pie de madura o maduromicosis. Esta es una patología que puede tener dos etiologías, ser producida exclusivamente por hongos y lo vamos a llamar eumicetoma, o puede ser producida por bacterias y va a recibir el nombre de actinomicetoma. Clínicamente yo tengo una triada, cuidado que les pregunte esto en el examen: tumoración de partes blandas, nódulo y polifistulización o la presencia de pus con gránulos. Estos son los micetomas. El pie es una zona de predilección, por eso decíamos pie de madura. Vean la triada característica: tumoración de partes blandas, la presencia de nódulos y polifistulizaciones y los granos que van saliendo de aquí. Estos gránulos que salen de las lesiones son los que los micólogos recolectan y de acuerdo a las características de esos gránulos van a saber si es un eumicetoma o es un actinomicetoma. Yo siempre digo asociar a algo que nosotros vemos las lesiones, porque son tantas enfermedades. Yo aquí pensaría en la papa. La presencia de papa. Vean, tiene esos hoyuelos, una lesión, un micetoma en el tórax, es más raro, la zona de predilección es el pie, ¿ya? Pero aquí podemos ver la presencia de las polifistulizaciones, los gránulos. Miren un paciente en la parte posterior, donde podemos ver la presencia de asimetría. Estas lesiones, a pesar de que reciban tratamientos, como son profundas, pueden dejar cicatrices retráctiles. El diagnóstico: sospecho de esta enfermedad, solicito un estudio micológico y sobre todo voy a recolectar esos gránulos, se va a ver el examen directo y luego el cultivo. Ahí pueden ver que de acuerdo a las características de esos gránulos, ya el micólogo determina si es un actinomicetoma. Por supuesto, vamos a trabajar con antibióticos, ¿ya? Y nunca va a ser un solo antibiótico. Vean aquí los esquemas, son 2 o 3 antibióticos. Estos son procesos donde se va a trabajar con el paciente por meses, ¿ya? Y si es un eumicetoma, pues voy a escoger acciones antimicóticas, son mis medicamentos de predilección. Ya hay nuevas moléculas como el voriconazol o el posaconazol que también han dado buenos resultados.
pero son costosos y a veces no se consiguen. Así que nuevamente en las micosis cutáneo profunda, el itraconazol sigue siendo el de predilección. Aquí algunos estas son fotografías de él. Como estas son condiciones que no aparecen todo el tiempo, por eso él me da la autorización de mostrarlas. Y para que ustedes vean cómo son los esquemas, miren aquí 4 meses con rifampicina, Dexona y clotrimoxazol. Entonces logramos retroceder estos procesos. Otro paciente con actinomicetoma, inicio a los 2 meses, como va retrocediendo el proceso inflamatorio y van cerrando las lesiones, y luego ya tenemos las cicatrices retráctiles que van quedando en esa zona. Hablemos de la paracoccidioidomicosis. La paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica muy frecuente en nuestro medio, es endémica en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, y es producida por el Paracoccidioides brasiliensis. Podemos tener algunas formas clínicas. Muchas veces la paracoccidioidomicosis no genera molestias en el paciente y se la puede encontrar de manera ocasional cuando uno hace un estudio radiológico. Se puede confundir fácilmente con una tuberculosis, ¿no? Luego ya tenemos a la paracoccidioidomicosis enfermedad, tanto la forma aguda, que tiende a ser más juvenil, o la crónica en adultos, y la paracoccidioidomicosis latente posterior a un tratamiento. Recordemos que estas esporas ingresan por la vía aérea, los pulmones, y pueden distribuirse en cualquier parte del cuerpo. Entonces, es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano. Por eso podemos tener diferentes presentaciones. Miren aquí, un paciente, por supuesto, que aparte de las manifestaciones clínicas van a tener pérdida de peso, malestar general. Aquí yo tengo lesiones tanto en piel como en mucosas, que son placas de aspecto costroso. Un paciente que, si bien estamos cuidando la identidad, que tiene ictericia y las lesiones son más nodulares. Puedo tener pacientes que tengan afectación en los ganglios linfáticos. Hay que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, algún linfoma, alguna otra cosa, por supuesto, pero hay que pensar también de que esta patología es frecuente en nuestro medio. Un paciente que tenga compromiso solo de las mucosas, y aquí otro diagnóstico diferencial, ¿cuál sería? La leishmaniasis mucocutánea. Si hablamos del diagnóstico, es muy fácil, sospecha de esta patología y se hace un estudio micológico donde en el examen directo vamos a tener estas estructuras que dan el aspecto de Mickey Mouse cuando tienen 2 gemaciones en la superficie o cuando tiene varias, parecen el timón en barco. Y el cultivo, estas colonias que parecen unas nubecitas muy algodonosas, que es muy fácil que un micólogo pueda hacer el diagnóstico. Aquí, esto es lo que le comentaba hace rato, la característica, una coloración especial que se llama Gomorrhi-Grokov, que se ve como en rueda de timón. Y si hablamos de tratamiento, el tratamiento de predilección, nuevamente el itraconazol, miren el tiempo, de 6 a 9 meses, o de segunda línea el sulfametoxazol trimetoprim, pero es por más tiempo, casi 1 año. Obviamente hay que hacer un seguimiento del paciente, exámenes laboratoriales. Ya en las formas graves el paciente va a ser hospitalizado y ahí va a requerir tal vez anfotericina B o sulfametoxazol trimetoprim por vía endovenosa. ¿Cuánto tiempo? Pues esta era una patología que antes realmente tenía una alta tasa de mortalidad. Ahora con opciones terapéuticas pues hay mejores pronósticos, pero sobre todo son pacientes inmunosuprimidos y eso tenemos que tener en cuenta. Ahí la experiencia de mi padre en este caso, que es el micólogo, con itraconazol. Por eso yo siempre les digo, micosis cutáneo profundas y micosis sistémica, el itraconazol va a ser la mejor opción. Miren fotos del inicio, cómo las mucosas están totalmente afectadas, pareciera que va a quedar alguna secuela, pero ya a los 2 meses, estamos hablando de 4, 8 semanas de tratamiento, el resultado es muy bueno. El paciente que vimos hace rato, que tenía la paracoccidioidomicosis ganglionar, cómo está quedando apenas una mácula hiperpigmentada a los 2 meses de tratamiento. El paciente que tenía ictericia y estas lesiones nodulares, vean, no tiene ni siquiera rastros de que hubo algo ahí. Y aquí un seguimiento más minucioso de este paciente que tenía las placas, tanto en la piel como en las mucosas. A los 15 días ya algunas lesiones van desapareciendo, 15 días posteriores ya podemos ver que se van limpiando todas esas costras que habían en su superficie y ya a los 60 días va quedando solo un leve eritema. Entonces, hasta aquí es lo que nosotros vamos a ver de micosis
cutáneo profunda. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctora. ¿Vamos bien? ¿Estoy yendo muy rápido? No, todo bien. Teníamos harto para avanzar, chicos. Siguen ahí algunos conectados. Las micosis, sobre todo las superficiales, no se van a salvar. Van a ver que ustedes van a tener estas condiciones muy, muy frecuentes. Seguimos avanzando. ¿Cómo están? Me dicen, nos detenemos aquí. ¿Qué hacemos? Los escucho. Creo que fue bastante, doctora. No sé si nos va a entrar más. Pero, y una duda. En el caso de las micosis profundas, ¿todas suelen dejar ese tipo de cicatrices? ¿Tienen ese efecto severo de la cronicidad? Es que recuerden que todo lo que atraviesa la barrera cutánea, hay más probabilidad, todo lo que pasa a la epidermis, tienes más probabilidad de que te quede alguna secuela, alguna cicatriz, ya sea hipertrófica o retráctil, ¿no? Y normalmente son condiciones que no se van a perder. Por ejemplo, aquí nadie piensa en un tratamiento tópico. Sí o sí tiene que ser sistémico y por bastante tiempo. ¿El promedio de duración cuál sería de los tratamientos? De acuerdo a tu paciente, porque muchos de ellos también tienen alguna otra comorbilidad. Un paciente con VIH seguramente vas a demorarte unos 6 meses para que retrocedan las lesiones. Tienes en contra su inmunosupresión, ¿no? Entonces, un promedio podrían ser 2 a 3 meses que el paciente va a ver una mejoría. En las cromomicosis, muchas veces aparte del tratamiento bioral, se pueden ir combinando cosas locales. He visto muchos pacientes que se les hace congelamiento de las lesiones, crioterapia, cada 20 días, aparte de su itraconazol que van recibiendo, para tener un mejor resultado. Como digo, son lesiones mucho más rebeldes, resistentes a los tratamientos convencionales. Está bien, doctora, muchas gracias. Chicos, ustedes me dicen, nos detenemos aquí, pero me falta un tema más para el examen del día miércoles, que son los procesos virales. Quise comenzar con micosis porque este es un tema largo. Ustedes lo vieron, o sea, hemos avanzado bastante, pero ustedes me dirán cuándo más nos podemos conectar, porque ustedes están full de clases, en qué momento más nos conectamos, como para que yo hable, necesito, y eso, una hora, tal vez 40 minutos para hablar de 3 enfermedades virales, como son las verrugas, los moluscos contagiosos y el herpes. Ustedes me dicen. Sí, sigamos nomás, doctora, porque después es difícil un horario que todos coincidamos. Y es que eso lo pensamos en las prácticas. Yo sé que todos estamos cansados, igual mi garganta, ni crean. No sé cómo voy yendo avanzando, pero estábamos muy atrasados. Yo les pedí desde el principio que necesitaba una clase más, porque sí o sí en el primer parcial son los 4 procesos infecciosos: virus, parásitos, bacterias, hongos, y ya lo que es semiología y piel normal. Entonces, si ustedes me permiten media horita más, salimos de esto de una vez. ¿Qué dicen? Virales más, doctora, de una vez. Sí, para avanzar. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Se han Sí, dormido doctora. ahí, Sí, yo me ando doctora. quedando a mí sola. Todos de acuerdo. Doctora. Perfecto. Entonces, voy buscando mi presentación y entramos de una vez a virales. Esto es mucho más cortito. Intentaré darlo media hora. A ver, ¿dónde está mi presentación? Virales, aquí está. Esto es mucho más fácil de reconocer. Estamos ahora en las prácticas mostrando muchas lesiones elementales, y ahí también nos va a servir para hacer buenos diagnósticos. Les estoy diciendo a los chicos que les faltan las prácticas, por favor, lean lesiones elementales. Estamos practicando eso. A algunos les está yendo bien, pero a otros no tanto. ¿Por qué? Porque no están leyendo. ¿Me confirman que todos estén viendo esta diapositiva que dice enfermedades virales? Sí, doctora, se ve. Perfecto. Entonces, entremos a otro mundo. Nos olvidamos de los hongos y entramos a los virus. Recuerden que los virus son agentes infecciosos que no solamente afectan la piel, sino también les encanta localizarse en las mucosas. Siempre que hablamos de un proceso viral, tenemos que tener en cuenta la edad.
¿Cuáles son los grupos etarios de mayor predilección para los procesos virales? Nuevamente, los niños. Y tenemos que tener en cuenta el estado inmunológico del paciente. Un paciente inmunosuprimido, una embarazada, un paciente de mayor edad, por supuesto, también puede tener estas condiciones. Si bien hay muchos virus que afectan la piel, aquí yo les voy a hablar de 3 que son los más frecuentes: el herpes virus, el papovavirus, famosamente conocido como VPH, y el poxvirus. Este tipo de microorganismos replican en las células epiteliales y pueden iniciar cuadros tanto con destrucción celular o aumento del tejido infectado. Hablemos del molusco contagioso. Yo veo que algunos lo conocen y otros no tienen idea de esta enfermedad. El molusco contagioso es muy frecuente en nuestro medio, por eso digo, sí o sí se van a topar con moluscos por ahí. Afecta la piel y las mucosas. Es un proceso totalmente benigno, muchas veces autoinoculable y transmisible, ya sea por contacto directo o cualquier superficie contaminada. Es producida por el poxvirus. Les puedo preguntar en el examen, ¿cuál es el virus que produce el molusco contagioso? Y ahí les pongo varias opciones. A su vez, el poxvirus se divide en 4 serotipos, siendo el tipo 1 el más frecuente. El molusco contagioso, yo siempre les digo, es como el primo de las verrugas. Es muy frecuente en los niños, pero cuando vemos molusco en un adulto, casi siempre lo relacionamos con actividad sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también lo encontramos en el área genital. Entonces, en un niño lo podemos encontrar en el rostro, en cualquier parte del cuerpo, pero en el adulto lo encontramos exclusivamente en el área genital. Y por eso, cuando ustedes lleven, no sé si lo hacen, enfermedades de transmisión sexual, pues ahí van a tocar molusco contagioso. Pero en un niño es muy común, no pensamos en contacto sexual, ¿ya? El periodo de incubación es muy variable. En los procesos virales puede ser de 1 semana hasta 2 meses. ¿Cómo reconozco que mi paciente tiene molusco contagioso? Mi lesión elemental son pápulas. Son lesiones de consistencia sólida, de bordes bien definidos, muchas veces redondas, a veces se ven translúcidas, otras veces del color de la piel. Lo característico es que cuando aumentan de tamaño tengan como un ombligo al centro, que es con un cráter que se forma de queratina. La mayoría de las veces encontramos lesiones aisladas. Miren aquí, un molusco contagioso, nuevamente lesión elemental, pápula, de bordes bien definidos, forma redonda o circular, como ustedes quieran llamarle, superficie lisa, casi del color de la piel. A veces el paciente puede llegar con algunas lesiones escoriadas y muchas veces no es por el niño, es por las uñas de la mamá. O ya cuando crecen podemos ver que genera esa depresión central como un ombliguito. Lo ideal es encontrar pocas lesiones, pero como estos procesos no duelen, no producen ninguna molestia, también el paciente pues hace que se replique mucho más rápido, al menos si las están apretando, tocando, lastimando, favorecen a la diseminación de este virus. Les decía que en los niños es muy común, pero en un adulto casi siempre lo encontramos en el área genital y por eso está relacionada con contacto sexual. El diagnóstico es 100% clínico, debo reconocer esas lesiones elementales. Hacer un estudio histopatológico sería muy cruento para un niño, tal vez en un adulto que queremos descartar que no sea un proceso de VPH, o la dermatoscopía también te podría ayudar. Si hacemos una biopsia de piel, vamos a encontrar una epidermis en forma de lóbulos que se abre con un poro lleno de queratina. Y a mayor aumento vemos estas estructuras patognomónicas de estos procesos que son los cuerpos de Henderson-Patterson. El diagnóstico diferencial con toda lesión que genere pápula como lesión elemental, entre ellas sus primas, las verrugas vulgares. Pero recuerden, las verrugas, la superficie es áspera o rugosa, en cambio en el molusco la superficie es lisa. Podemos tener la presencia de algunos tumores cutáneos, santogranulomas, siringomas, que ya vamos a ir aprendiendo más adelante. Hablemos del tratamiento. Todo tratamiento viral va a depender de la edad del paciente. No es lo mismo trabajar en un niño que trabajar en un adulto. Hay que ver su estado inmunológico. De nada sirve utilizar cualquier técnica si yo no mejoro el estado nutricional o su estado inmunológico de mi paciente. El virus va a volver a replicar. Hay que ver la cantidad de lesiones, porque puede que el paciente tenga 2 lesiones y yo utilice un método menos agresivo, o puede que tenga varias lesiones. Hay que ver la ubicación. No es lo mismo trabajar en el rostro, trabajar en el área genital, que trabajar en la espalda.
Entonces, normalmente la evolución de estas lesiones tiende a ser crónica y asintomática, no duele, por eso el niño llega siempre a la consulta con muchas lesiones. Hay que tener muy claro que no existe una terapia antiviral específica, pero se han ido probando distintos métodos, tanto destructivos físicos o químicos, o como terapias inmunoestimulantes tópicas o sistémicas. Entonces, aquí yo les voy a presentar algunas opciones. Obviamente, con anestesia local, yo puedo extraer cada una de estas pápulas, ya sea con una aguja, con la punta de un bisturí, pero sin hacer sangrar, porque si hago sangrar la lesión, estoy favoreciendo a que prolifere el virus. El curetaje, ¿se acuerdan que yo les mostré en la clase, en las prácticas, las curetas? Aquí es una excelente opción terapéutica. Coloco anestesia local y luego voy a raspar las lesiones que son elevadas y voy a cauterizar. A algunos colegas les gusta la crioterapia, congelar un poco las lesiones de 5 a 10 segundos, se pueden hacer cada 2 a 3 semanas y también eso es una excelente opción. Láser, también, si tiene pocas lesiones mi paciente, ¿por qué no? Pero si son como 50 o 100 papulitas que tiene, tal vez láser no va a ser tu mejor opción. Existen otros inmunomoduladores, como por ejemplo el imiquimod, que viene en crema al 5%, pero cuando yo hablo de inmunomodulador, estoy haciendo que el mismo cuerpo, las mismas células se activen y destruyan a estas lesiones. Por lo tanto, siempre va a haber un proceso inflamatorio. A algunos pacientes no les gusta porque dice, doctora, se puso más rojo, se me puso más sensible y por lo tanto no les agrada estos tratamientos. Pero sí evitaría y haría que el mismo cuerpo sea el que reaccione y que elimine estos procesos virales, no de manera química o exfoliativa como lo estamos haciendo nosotros, sino que las mismas células va creando un proceso inflamatorio y luego cuando vemos la lesión se desaparece espontáneamente. Otras opciones terapéuticas sería aplicar ácidos sobre las lesiones, entre ellos el ácido salicílico, el ácido tricloroacético, pero teniendo en cuenta la zona anatómica de mi paciente. No quiero dejarle una fea cicatriz por eliminar las lesiones. Por eso les digo, para mí una de las mejores opciones terapéuticas es el curetaje. Colocamos anestesia local, raspamos un poco la lesión, va a quedar un pequeño orificio, pero luego eso se va a ir regenerando. Cubrimos, por supuesto, con antibióticos tópicos y cuando el paciente viene a la semana, 10 días, la piel está intacta. Obvio, esto no garantiza que las lesiones no vayan a volver a aparecer. Por eso yo debo trabajar en conjunto. Disminuyo la carga viral con esta técnica en la piel, pero voy a tratar de decirle a mi paciente que mejore alimentación y mejore su sistema inmunológico. ¿Y cómo mejora el sistema inmunológico? ¿Qué me dice? ¿Cómo le digo a mi paciente que mejore su sistema inmunológico? A mejorar la dieta y mejorar el descanso por las noches, el sueño. También una alimentación adecuada. Puedo darle algún suplemento vitamínico mineral. Se volvieron muy famosas algunas vitaminas y minerales en la pandemia. Vitamina C, zinc, vitamina D, no sé si quiere algo más natural, echinacea, acerola. Entonces, todo lo que mejore su sistema inmunológico va a evitar de que estos vuelvan a proliferar. ¿Ya? Entonces hay que trabajar en conjunto y eso decirle al paciente. Ahora hablemos de las verrugas. Las verrugas son unas formaciones epidérmicas que muchas veces son benignas, son muy frecuentes. Vean que pueden aparecer tanto en la piel como en las mucosas. Son producidas por el virus del papiloma humano, comúnmente conocido como VPH. Existen más de 120 tipos de este virus de papiloma humano, siendo el 5, 16, 18, 31 y 45 los altamente oncogénicos. Fíjense que sobre todo los que están en el área genital son los que yo debo tener mayor precaución. ¿Dónde se encuentran estos virus? En realidad en cualquier superficie. Pueden estar en duchas, suelo de superficies abrasivas. Recuerden nuevamente que una de las funciones de la piel es no dejar proliferar nada. Entonces van a tratar de crear alguna erosión. Sobre todo es muy frecuente ver estas lesiones en las rodillas porque el niño sufre traumatismo, ¿no? Ay, se cayó, se raspó la rodilla. Y ahí pueden favorecer a que proliferen estos virus. La mayoría de las veces las lesiones pueden ser únicas o en algunos casos múltiples, manos, pies, por todos lados, sobre todo las extremidades son las zonas de predilección. Periodo de incubación muchas veces es difícil de determinar porque hablamos de procesos virales, pueden de un paciente a otro variar mucho, algunos en 2 semanas llenarse de verrugas y otros recién con los meses. La mayoría de las veces estas lesiones
pues tienden a ser una evolución crónica e impredecible. Si bien algunos reportes de literatura dicen que el paciente a los 6 meses, pues de por sí las lesiones tienden a eliminarse, pero yo no puedo decirle al paciente, esperemos 6 meses a ver qué pasa. No, él ya cuando consulta es porque las quiere eliminar. Existen distintos tipos de verrugas. Estas son las verrugas vulgares o las verrugas comunes o las que comúnmente el paciente dice quirichí. Lesión elemental, muchas veces llegan como pápulas, otras veces llegan como placas, otras veces como vegetaciones, porque son mucho más grandes. Tienden a ser de forma redonda, ovalada, bordes bien definidos, y lo característico es esa superficie áspera o rugosa que está formada por escamas de color blanquecino a grisáceo. Y las zonas de predilección son las extremidades, como les comentaba hace rato, casi siempre vemos en manos, en pies, rodillas, codos, que son zonas muchas veces donde el paciente lastima, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de lesiones, son las opciones terapéuticas que yo les voy a mostrar. En las prácticas, nosotros vamos a ir viendo casos clínicos y vamos a tratar de ir resolviendo también casos de algunos pacientes. Y ahí vamos a pulir más las decisiones que tomamos para definir las conductas en ellos. Las verrugas periungueales, como su nombre dice, se encuentran alrededor de la lámina ungueal. Las lesiones pueden ser pápulas o pueden ser placas. Si ellas se encuentran en el extremo proximal, debo ser muy cuidadoso, no debo utilizar una técnica muy agresiva. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la matriz de la lámina ungueal. Si yo genero mucha inflamación, ¿qué va a pasar? Voy a dañar a la matriz y la uña me va a salir deforme o distrófica. En cambio, cuando las lesiones se manifiestan en el extremo distal, vean aquí cómo está levantando inclusive la lámina ungueal, o se encuentran en los extremos laterales, no hay ningún problema. Ahora, vean aquí cómo el tener lesiones en el extremo proximal y donde está la matriz puede hacer que la uña salga deforme o distrófica. Hay que ser muy cautelosos en el extremo proximal, no generar mucha inflamación porque daño la matriz, daño a la uña. Las verrugas palmoplantares, como su nombre está diciendo, aparecen más en palmas o plantas y sobre todo en áreas donde hay mayor presión. Esta es una zona de predilección. En este caso son pápulas endofíticas. ¿Qué quiere decir? Que no crecen hacia afuera, sino más bien crecen hacia adentro y eso hace que sean bastante dolorosas. El paciente dice, siento como que tengo una espina ahí. Es frecuente encontrar un puntillado negruzco, que son los capilares trombosados, y es lo que me ayuda a hacer diagnósticos diferenciales de otras lesiones que puedan manifestarse en el pie. Si eliminar una verruga es difícil porque en la planta del pie es la zona más gruesa y yo ahí debo ir más bien con una técnica muy agresiva. Imagínense esta otra variedad de verrugas que llamamos en mosaico, donde el paciente tiene de 40 a 50 lesiones. Siempre una verruga en mosaico representan retos terapéuticos para el paciente. Es de difícil manejo, hay que ver que pacientes inmunosuprimidos pueden tener estas condiciones así en mosaico. Hay muchos pacientes trasplantados actualmente y ellos son propensos a tener estas condiciones. Vean ahí la cantidad de verrugas y por lo tanto siempre van a ser un reto terapéutico para cualquier médico que atienda. Estas otras creo que son las más bonitas, las más tranquilas, son las verrugas filiformes. Podemos decir que son pápulas o excrescencias que crecen de manera firme, de base un poquito ancha, pero una gran superficie hiperqueratósica compuesta de escamas. Las zonas de predilección son el rostro y le encanta también localizarse en el cuello. A veces dan formas muy interesantes como formas de alcachofas o de florcita. Estas son muy fáciles de eliminar, muchas veces con electrocauterización o hacemos un corte con una tijerita fina. Son muy fáciles de eliminar y no generan gran molestia al paciente más que la parte estética. Las verrugas planas son otra entidad. En este caso tengo pápulas, pero que no son tan endofíticas, como su nombre dice, tienden a ser más aplanadas y no son tan redondas, más bien tienen una forma poligonal. Ellas no son tan fáciles de hacer diagnóstico porque se mimetizan mucho en la tonalidad de la piel del paciente. A veces se ve como del mismo color de la piel del paciente o se pueden ver un poquito más rosadas y siempre las recubre una descamación muy fina. Las zonas de predilección son el rostro o el dorso de las manos. Y aquí es muy frecuente ver este fenómeno que llamamos el fenómeno de Kestner, donde aparecen lesiones de manera lineales en zonas donde hubiera un traumatismo o cicatrices.
Aquí están las verrugas planas. Como digo, en las fotografías muchas veces no es tan fácil de distinguir, pero cuando palpamos la piel del paciente, ahí podemos encontrar estas rugosidades o asperezas. Y las verrugas acuminadas son pápulas filiformes, muchas veces de color rosado o marrón. El color va a depender de la tonalidad de la mucosa de mi paciente, pero lo que hay que tener muy claro es que estas lesiones tienden a ser formas vegetantes y de aspectos de coliflor. Se pueden localizar tanto en la mucosa no genital o la piel adyacente. Podemos tenerla tanto en el área genital como alrededor del ano. Entonces, dependiendo de la localización, es la opción terapéutica que yo voy a escoger. Miren aquí, yo tengo una pápula verrugosas o placas localizadas justo en el meato uretral. Yo no puedo hacer una técnica muy agresiva porque puedo producir estenosis del meato uretral y el paciente no me va a agradecer. Aquí tengo lesiones diseminadas tanto en la cabeza, en el cuerpo del pene o el surco balano prepuciano. Tengo lesiones que están alrededor del ano, por fuera, muy fáciles de visualizar, pero puedo tener lesiones que están saliendo por la mucosa anal. Entonces, todos esos detalles yo tengo que ver en el momento de hacer diagnóstico. Y aquí yo les tengo que comentar algo que también observamos mucho en la consulta, que es la presencia de estas lesiones en niños. Esto me habla de abuso sexual infantil. Y eso es algo que tenemos que denunciar. Por si acaso, estos no son mis dedos. Yo normalmente no toco al paciente cuando se trata de lesiones en el área genital, a no ser que sea estrictamente emergencia, por cuestiones de seguridad y por cuestiones que a veces me toca estar sola en el consultorio. Entonces, yo prefiero que el paciente sea él el que manipule esta zona. Yo tomo fotografías y eso me sirve para ampliar y evitarme justamente que el paciente pueda dar malas interpretaciones cuando uno tiene que tocar en estas zonas genitales, ¿ya? Entonces hay que ser muy cautelosos ahí. Y si nosotros encontramos estas lesiones en niños, hay que denunciar. Esto no puede seguir. Muchas veces yo encuentro que las mamás ya saben de estas condiciones, inclusive van al médico para que el médico solucione esto y con mentiras. Doctora, le salieron hace 2 días estos granitos, ¿qué será? Y ellas ya saben que esto viene de más tiempo, ¿ya? Entonces hay que ser cauteloso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en las verrugas? El diagnóstico es 100% clínico. Obviamente debo entender las variedades de verrugas que tiene mi paciente. La dermatoscopía me podría ayudar a ver un poco los puntos negruzcos, los capilares en esa zona. Hacer un estudio histopatológico yo creo que se justificaría solo para el área genital. O si es que yo ahí quiero hacer tipificación para ver qué serotipo tiene mi paciente, si es altamente oncogénico o no. Y siempre que veamos lesiones en el área genital, hay que trabajar con la pareja. A la mujer hay que sugerirle hacerse un Papa Nicolau o una colposcopía. ¿Por qué? Porque en el varón muchas veces las lesiones son visibles, están en el cuerpo del pene, están en el surco balano perpuciano, en la cabeza del pene, o sea, él las va a ver, pero en la mujer pueden estar en los labios mayores, labios menores, pero también pueden haber lesiones por dentro en el cervix, en el cuello uterino. Y recuerden que las verrugas son una de las, el BPH sobre todo, es una de las principales causas de carcinoma. Entonces, mejor también averiguar de que no haya este virus por dentro, ¿ya? Y así hacer un diagnóstico lo más oportuno posible. Si hablamos de diagnóstico diferencial, por supuesto, con toda lesión que genere aspereza, rugosidad, como lo son las verrugas. Hablemos del tratamiento. Algunos pacientes las lesiones se pierden de manera espontánea. Doctora, no sé, se me perdieron las lesiones. ¿Por qué? Porque tal vez mejoró su sistema inmunológico. Pero algunos pacientes solicitan tratamiento porque hay dolor, hay un estigma social, ¿no? Doctora, es que no quieren, mis amigos no quieren juntarse conmigo porque tienen miedo que le contagie, ¿no? Y efectivamente no es agradable dar la mano a alguien que está lleno de verrugas. Existen múltiples opciones terapéuticas, pero ninguna que digamos que es la mejor para todas. Hay que tratar de ver la necesidad y elección del tratamiento consensuado con el paciente. O sea, nosotros le vamos a ofrecer una gran variedad de opciones terapéuticas según, como dijimos, la cantidad de lesiones, la zona terapéutica. Hay pacientes que quieren tratamientos más agresivos y hay pacientes que no les gustan esos tratamientos agresivos. Entonces, yo tengo que ofrecerle
un abanico de posibilidades. Entre ellos, los productos que más utilizamos son los callicidas, que así los conocen los pacientes. Combinaciones de ácidos, ácido salicílico, ácido láctico. Otras opciones para trabajar en el área genital podría ser imiquimod, este inmunomodulador, o de manera local se podría aplicar solo en las lesiones concentraciones de ácidos más elevados como el ácido tricloracético, pero eso se hace en el consultorio. Las prácticas, yo les voy a ir mostrando casos clínicos y cómo hemos logrado resolver y darles algunos tips también para cuando le lleguen pacientes con estas condiciones. Cuando ustedes vean una verruga muy gruesa, es bueno hacer la técnica del toilette. Coloco una gasita con solución fisiológica, ablando un poco esas escamas y con una hojilla de bisturí de manera delicada voy a ir quitando un poco de estos bloques de capas córneas que harían que mi tratamiento fracase, porque imagínense, hay lesiones que son tan duras, hay tantas capas córneas que parecen piedras. Entonces, ahí cualquier cosa que yo aplique sin limpiar un poco esa lesión no va a penetrar a planos profundos y no va a ser efectiva. La criocirugía o la crioterapia se hace con nitrógeno líquido. Esta es una excelente opción para las verrugas vulgares. Se congela, pero no debo emocionarme con el congelamiento porque puedo producir necrosis del tejido. La electrocirugía es otra excelente opción, pero tampoco debo ir a planos muy profundos porque si no puede ser un procedimiento doloroso y puede dejar una fea cicatriz en el paciente. Y la técnica que ahora prefieren más los pacientes es el láser de CO2. Pero si yo tengo una verruga muy gruesa, muy grande, pues el láser tampoco va a ser la mejor opción. Hablemos del herpes. Ya estamos finalizando, chicos. Paciencia. Esta es una enfermedad infecciosa inflamatoria caracterizada. ¿Cuáles son las lesiones elementales aquí? Vesículas, lesiones pequeñas, menores a 0.5 centímetros, de contenido claro o ceroso en su interior, sobre una base eritematosa. Miren, esta es la mejor imagen que les pude conseguir, que representa claramente lo que dice la literatura en forma de racimo. Tenemos distintas familias del herpes. La que vamos a hablar más es el herpes, el alfa herpes viridae, que es el virus del herpes simple tipo 1, tipo 2 y el varicela zoster. El tipo 1 afecta sobre todo la cara, los labios, la boca o podemos decir la parte superior del cuerpo. Yo digo, del ombligo hacia arriba tenemos el tipo 1 y del ombligo hacia abajo, el área genital, tenemos el tipo 2. El herpes simple tipo 1 se transmite por contacto oral. La mayoría de las veces es producido el que produce el herpes orolabial. Hay que tener muy claro que antes de que aparezcan las vesículas o ya la ulceración, el paciente puede notar prodromos como sensación de hormigueo, picor o quemazón en esa zona. Y tras la primera infección, las vesículas o úlceras pueden reaparecer periódicamente y la frecuencia de que vuelvan o no depende mucho del estado inmunológico del paciente. Aquí yo tengo a vesículas agrupadas sobre una base eritematosa. No siempre voy a tener las vesículas intactas, va a depender del tiempo de evolución de mi paciente, cuánto tiempo tardó en llegar a la consulta, porque sabemos que estos procesos virales, con o sin tratamiento, van a desaparecer espontáneamente. Pero decidimos iniciar tratamiento para mejorar un poco la sintomatología del paciente. El herpes labial es uno de los más frecuentes, puede aparecer tanto en el labio superior como en el labio inferior. Muchas veces aquí no genera tanto tratamiento antiviral, más que todo aplicamos tratamiento tópico, una cremita con aciclovir al 2% es suficiente, o damos algún antiinflamatorio tipo ibuprofeno, paracetamol, para las molestias que puede producir, pero estas lesiones normalmente en 4 o 5 días se pierden espontáneamente. Por eso es que a veces cuando llega el paciente al consultorio ya no encuentras las vesículas, sino encuentras ya la erosión o la ulceración que generan estas lesiones. A diferencia del herpes genital, que podemos decir que es la primer causa de ulceración genital, recordemos que es producido por el herpes virus tipo 2 y se transmite por vía sexual a través de lesiones cutáneo-mucosas o secreciones contaminadas, muchas veces sin clínica aparente. La primoinfección del herpes genital es con frecuencia sintomática,
pero pueden aparecer algunos prodromos en algunos pacientes 12 a 24 horas antes de las lesiones que presente prurito, quemazón o dolor. Y muchos pacientes con herpes genital dicen, doctora, ya me va a venir mis lesiones. Esto sí consulta el paciente. Yo les voy a ser sincero, muchas veces no llega al consultorio un paciente con un herpes labial o un herpes simple, porque como les digo, fácilmente se pierden las lesiones y no requieren mucho tratamiento. Pero sí cuando se trata de herpes genital o herpes zóster, sí van a llegar al consultorio. En el herpes genital es difícil que ustedes evidencien las vesículas que encontramos en un herpes simple. ¿Por qué? Porque es zona de mucosa, es muy frágil, tal vez el paciente ya al hacer sus necesidades, al bañarse o al limpiarse, la rompe, pero sí vamos a encontrar erosiones o ulceraciones que nos hacen sospechar de esta entidad. Esto sí debemos realizar tratamiento, si bien debemos tener muy claro que en el herpes genital no existe una cura, pero el tratamiento va a ir para reducir el número de recurrencias o promover una curación rápida cuando hay recidivas constantes en estos pacientes. Estos son los 3 antivirales que más utilizamos: aciclovir, valaciclovir y fanciclovir. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál es su favorito? Si el paciente económicamente lo puede comprar porque es más caro, prefiero 1000 veces el valaciclovir. Ahí tienen las dosis según el peso y aproximadamente el tiempo que vamos a dar el tratamiento. Ya para finalizar, hablemos del herpes zóster. El herpes zóster es producido por el virus de la varicela zóster. Recuerden que el primer contacto que hacemos con este virus se va a llamar varicela, que a la mayoría de las personas le da en la infancia. La varicela se caracteriza por fiebre, malestar general, hay una erupción acompañada de vesículas y costras. Nosotros decimos como en cielo estrellado porque podemos tener lesiones en distintos estadios, algunas pápulas y a otras vesículas y a otras costras. Son procesos que normalmente el paciente lo tolera muy bien, un día está con malestar, con fiebre, al otro día las lesiones y ya a las 5 a 7 días el paciente puede estar tranquilo sin tener más estas lesiones. Pero este virus, en realidad, si bien aparentemente se va de la piel, pero él se queda oculto en las terminaciones nerviosas. Se oculta el sistema inmune, se va por los ganglios, ahí se mimetiza, esperando que el sistema inmunológico baje, descienda y él pueda volver a regresar. Pero ya no regresa como una versión de varicela 2.0, para nada. Ya él viene con otro nombre que llamamos herpes zóster. El herpes zóster es una gran simuladora. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿A qué se refiere? Porque genera bastante molestia en el paciente. Puede haber hiperestesia, dolor, ardor, sensación de quemazón antes de que aparezcan las lesiones. Entonces, de acuerdo a la zona anatómica, puede simular un abdomen agudo, un proceso apendicitis, un cólico renal, un infarto agudo de miocardio. Muchos pacientes van a recibirlos ustedes en la emergencia con dolor, sensación de quemazón. Doctor, parece que me va a dar un infarto, algo tengo, y no evidencian nada en la piel. Y si ustedes hacen estudios, también el paciente no encuentra nada. A los 2 a 3 días de esa molestia que tiene, recién aparecen las lesiones en la piel, que por supuesto hacen que nosotros con eso lleguemos a nuestro diagnóstico. La presencia de pápulas, vesículas, a veces son pústulas o ampollas, que se encuentran siguiendo un trayecto lineal. Esta es la zona de predilección, la región torácica intercostal. Entonces, aquí el paciente cuando ahí, pues es un dolor bastante incómodo. Un paciente con herpes zóster, uno lo reconoce cuando ingresa al consultorio porque está dolorido, no ha dormido, a veces vienen acompañados de familiares. Doctora, hasta el contacto con la ropa no lo soporto, siento como que me hubieran asentado la plancha caliente. Realmente es un proceso incómodo para los pacientes. Ahora, de acuerdo a su estado inmunológico, pueden tener pocas lesiones, tener muchas lesiones. Miren este paciente, la mayoría de estos cuadros los encontramos, por supuesto, en personas de edad avanzada. Aquí yo trabajé valaciclovir. Yo creo que una de mis recetas más largas es cuando me toca trabajar el herpes zóster, porque tengo que aliviar dolor, tengo que dar antivirales, tengo que evitar que las lesiones se infecten, tengo que proteger las terminaciones nerviosas y muchas veces damos dosis de complejo B porque queremos evitar una complicación principal que es la neuralgia postherpética. Aquí es un paciente que trabajé con valaciclovir. Pueden ver que a los 7 días las lesiones han mejorado, pero pueden quedar cicatrices porque son unas cicatrices parecidas muy a como queda la varicela.
De acuerdo a la cantidad de lesiones que tenga el paciente, por supuesto, también va a ir el grado de molestias que él puede tener. Hay pacientes que tienen una buena tolerancia al dolor y hay otros que no la tienen. Entonces, ya en las prácticas, yo les voy a ir mostrando algunos casitos para que podamos discutir opciones terapéuticas. ¿Cómo nos fue? ¿Seguimos vivos ahí? ¿Qué dicen, chicos? Sí, doctora. Bien. Hoy tuvimos una clase magistral, por eso la hicimos virtual, porque si no, no me iba a dar la voz para hablar todo esto con los dos grupos de manera diferente, ¿sí? Ahora, voy a tomar, por favor, la lista de asistencia de los que se han quedado. Comienzo con el paralelo 1. Chicos, ya se pueden ir desconectando los que luego me digan su asistencia, ¿ya? Y nos estamos viendo en las prácticas correspondientes. Enseguida yo les paso las diapositivas. Déjenme que estoy aquí abriendo. De lo que hemos avanzado hoy para que puedan estudiar. Recuerden, el examen es el próximo miércoles en sus horarios correspondientes. El examen es de 20 preguntas y va a ser de selección múltiple, la mayoría de ellas, una que otra de desarrollo. ¿Qué voy a preguntar? Yo creo que en las clases yo les he venido diciendo a ustedes, esto voy a preguntar, ¿ya? Entonces, ahí los que asistieron a clase, por supuesto, ya están. Chicos, los que ya van diciendo presente, se van desconectando, ¿sí? Ana Laura Aguirre. Presente. Liliane Amancio. Presente, doctora. Julián Antelo. Presente, doctora. Andrés Cabello. Buenas noches, presente, doctora. Ya. Yanine Calderón. Presente, doctora. Caterine Carrara. Presente, doctora. Alejandro Castillo. Presente, doctora. Jorge Chilo. Presente, doctora. Alejandra China. Presente, doctora. Ay, pobre Naomi, ya va a estar mejor, ya va a estar mejor. Natalie Cortés. Presente, doctora. Jorge Denker. Presente, doctora. Enrique Durán. Presente, doctora. Juliana Elorriaga. Presente. Fabián Escalante. Presente. Ya. Joel Escobar. Presente, doctora. Nicole Fine. Presente, doctora. Miguel Garay. Ya. Carla García. Presente. Natalia González. Presente, doctora. Ya. Luciana Gutiérrez. Presente. Amir. Presente, doctora. Ya. Bruno Ornés. Presente, doctora. Camila Lema. Presente, doctora. Emily Lisboa. Presente. Nicolai. Presente, doctora. Alejandro Manrique. Presente. Gabriel Imazo. Presente, doctora. Fernando Mora. Fernando, ¿estará por ahí? Alejandro Natush. Alejandro. Natalia Natush. Presente, doctora. Inés. Presente, Nishizawa. doctora. Bien. Mariana Ortiz. Presente. Daniela Ortiz. Presente, doctora. Rodrigo Palacios. Presente, doctora. Fernando Paz. Presente, doctora. Ya. Bárbara Paz. Presente, doctora. Andrés Paz. Presente, doctora. Andrea Portillo. Presente, doctora. Bien. Gabriel Quesada. Presente. Alejandro Reynoso. Presente, doctora. Alejandra Ríos. Presente, doctora. Fernanda Rivero. Presente, doctora. Alejandra Roca. Presente, doctora. ¿Qué pasó, Alejandra? Alejandro Salvatierra. Alejandro. No vi. Mayeli Santander. Presente, doctora. Jesús Saucedo. Presente, doctora. Jimena Cerrate.
Presente, doctora. José Lucas Silva. Presente, doctora. Ya. Fabricio Tapia. Presente, doctora. Juliana Urioste. Camila Vaca Flores. Presente. Gabriela Valverde. Presente, doctora. Gabriel Vargas. Presente, doctora. Ya. Camille Virués. Presente, doctora. Sofía Yorimoto. Presente. Y Eduarda Saguini. Presente, doctora. Bien. Chicos del paralelo 1 se pueden desconectar. Nos vemos en sus prácticas correspondientes. Ahora vamos a tomar la lista del paralelo 2 para que estén atentos. Esperen un ratito, está ingresando. Es el internet, no soy yo, está lentito. Esperen.